prospectivo, transversal, tomando la base de datos del Laboratorio de Micología de nuestro hospital desde enero de 2006 hasta julio del año pasado. Se tomó como base también un estudio previo realizado en el mismo servicio del 94 al 97 en todos los pacientes que fueron confirmados de infección por cándida. Nosotros también realizamos esta misma metodología recopilando la base de datos de todos los pacientes que llegaron al laboratorio de micología con sospecha de alguna infección micótica, que en total fueron 4.741 en este periodo, y de esta cantidad encontramos 510 en los cuales se corroboró la infección por estas levaduras mediante exámenes directos, cultivos. Y en los casos en los que tuvimos disponibilidad de las herramientas necesarias, pues también realizamos la tipificación con herramientas cromogénicas como el Candida ID, Chromagar y Microscan. Bueno, realizando el estudio encontramos dentro de nuestros pacientes, de los 4.741, 510 con infección corroborada por cándida, que corresponden aproximadamente al 10.7 del total de los pacientes vistos en este periodo. De estos pacientes observamos una predominancia de pacientes del sexo femenino con un 65% aproximadamente. Asimismo, también encontramos que el grueso de los pacientes se encuentran en la edad entre la tercera y la quinta década de la vida, mayores de 65 años de edad, ocupa el segundo porcentaje en importancia, posteriormente en niños, y un pequeño porcentaje de pacientes en los cuales no se consignó el dato de la edad en nuestra base de datos. Asimismo, encontramos que el 55% de estos pacientes presentaban alguna comorbilidad añadida a la infección micótica y el 45% restante no presentaban ninguna patología adyacente, por lo que se consideraban sanos sin contar la patología micótica. De estas patologías que encontramos asociadas, predomina la diabetes en 59, posteriormente sigue la hipertensión. En otras englobamos patología diversa, que fueron pacientes por trasplantados, pacientes con mucormicosis, pacientes con neoplasias, pacientes inmunosuprimidos que tuvieron algún otro patología que necesitara de inmunodepresión, como trastornos autoinmunes. También tuvimos pacientes con alteraciones de manifestaciones cutáneas de atopia, así como también algunos padecimientos psiquiátricos como esquizofrenia y otros menos relevantes. Al observar la topografía de las infecciones en nuestro estudio, encontramos que más del 50% de estos pacientes presentaban afección unguial, seguido de afección en mucosas, posteriormente de afección en piel lampiña. Con piel lampiña me voy a referir a cara, pabellón auricular, piernas, glúteos, abdomen. Entonces, este va a ser otro porcentaje. Intertrigos ocupa el 12%, la afección sistémica, en los cuales el diagnóstico se hizo por hemocultivos, fue de 0.98%, y en piel cabelludo tuvimos un 0.39%. Entonces, como podemos observar aquí, el grueso de la población estudiada que encontramos positiva a infección con cándida fue con patología unguial. Y aquí podemos observar las imágenes clínicas de lo que nosotros encontramos en los pacientes que fueron revisados en el servicio. Aquí tenemos un paciente con afección mucosa, una balanitis, una paciente que padecía hiperhidrosis torácica y que, bueno, exceso de humedad le condicionó la aparición de la candidosis, candidosis unguial y candidosis en mucosa oral. Y aquí podemos observar que dentro de nuestros resultados llama la atención que ubicamos la afección micótica predominantemente en uñas de los pies, a diferencia de lo que actualmente o de manera tradicional vemos que se refiere a uñas de manos. Sin embargo, aquí en nuestro estudio observamos que las uñas de las manos, aquí encontramos más la afección de los pies. Aquí, bueno, es un detalle que tengo mal, la gráfica está volteada, es las uñas de los pies el morado oscuro y las uñas de las manos el morado claro. Cuando pudimos realizar la tipificación con las herramientas cromogénicas que menciono, encontramos que Candida albicans fue la especie principalmente localizada, tipificada, seguida de Candida krusei, posteriormente Candida tropicalis y por último Candida glabrata. El resto de los aislados en los que no pudimos identificar con certeza la especie, los dejamos como Candida especies. Y aquí podemos observar unas imágenes de los exámenes directos y los cultivos que realizamos para corroborar la infección. Aquí tenemos un examen directo del paciente con la balanitis que mostré hace un momento y el cultivo. Y tenemos aquí las imágenes para ilustrar la utilización de los métodos cromogénicos que acabo de mencionar. También encontramos dentro de nuestros resultados asociaciones de cándida con otros hongos filamentosos en algunas topografías en particular, como aquí lo podemos observar. Fue un total de 18 pacientes en los cuales se encontraron especies de cándida asociadas con otras especies micóticas. Y cándida especies
fue asociada a Trichophyton rubrum, metagrofites, principalmente en tiñas de las uñas y del cuerpo, con Aspergillus en un caso de otomicosis, en un caso de onicomicosis, y con Epidermophyton flocosum en un caso de tiña de la mano. Candida albicans, de las que pudimos tipificar, la encontramos asociada a un mucoral en senos paranasales, a Aspergillus asociada en un caso de otomicosis y en un caso de tinea corporis a Trichophyton rubrum. Candida krusei la encontramos asociada a Trichophyton rubrum en un caso de tiña de los pies y aspergillosis en un caso de una neumonía. Entonces este fue uno de los diagnósticos que realizamos con hemocultivo de las muestras que nos mandaron. Y por último, Candida tropicalis la encontramos asociada en un caso a Trichophyton rubrum en un caso de onicomicosis. Entonces, como sabemos, las candidosis presentan una asociación en pacientes quienes tienen factores predisponentes de riesgo, como podemos saber que son factores por inmunodepresión, puede ser por tratamientos con esteroides, por inmunosupresores, puede ser pacientes diabéticos, puede ser una enfermedad ocupacional, como se mencionó hace un momentito en la discusión, pacientes que no controlan esfínteres, quienes utilizan ropa oclusiva, gente que utiliza ropa de licra, hace deporte, también tiene intertrigo, se asocian, gente que también usa prótesis dentales y tiene mala higiene de esas prótesis, también favorece a esta aparición de infecciones micóticas. Entonces, como podemos saber, y como lo pudimos corroborar en nuestros resultados, más de la mitad, es un porcentaje relativamente mayor de la mitad, no fue tan sobre los 50%, pero sí pudimos observar que más del 50% se asociaba a comorbilidades. Algo que nos llamó la atención fue que también 45% eran